Te quiero hablar del precio de las acciones. ¿Por qué? Porque si vas a invertir en acciones, tienes que tener alguna idea de por qué se mueven como se mueven, o sea, qué teoría, cómo podemos explicar la fluctuación del precio de las acciones. De entrada te quisiera decir 3 puntos. El primero es que no son aleatorios. Es decir, aleatorio significa que podría ser cualquier precio. No, los precios de las acciones no son aleatorios. Las bolsas no son un casino. Estas son imágenes, son comparaciones, son cosas que dicen fundamentalmente la gente que no entiende los mercados y gente que desconfía de los mercados libres y entonces los tratan de desmerecer como que es una panda de locos y que las acciones, insisto, son algo irracional. No, no son algo irracional y tampoco son ni aleatorios ni un casino porque cuando alguien compra y vende acciones está poniendo dinero de verdad y la idea es ganar dinero, no perderlo. Por lo tanto, de la misma manera que cuando uno va al supermercado no entra y compra cualquier cosa a cualquier precio, en las acciones es lo mismo. La idea de que sean aleatorios es todavía, digamos, se puede sostener menos porque eso implicaría que podría haber precios negativos de acciones y evidentemente no los hay. El segundo punto es que las acciones, los precios de las acciones, tienden a subir junto con el crecimiento de los beneficios por acción de la empresa de que se trate. Obviamente que la relación no es directa, ni lineal, ni automática, pero, digamos, podríamos tener como idea, así para empezar a hablar del tema, que el precio de las acciones iría fluctuando en torno a los beneficios por acción de la empresa de que se trate. Si tú miras un gráfico muy largo de la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, desde 1850 o de cuando sea, verás una tendencia que hay a que los precios de las acciones suban. Y eso también es una idea que se puede, sí, la evidencia histórica la sostiene, y por eso es que se dice que a largo plazo invertir en acciones es la mejor alternativa. Ahora, una cosa es ver esa experiencia histórica y otra cosa es deducir que no importa el precio al que se compre, porque total, como las acciones tienden a subir, digamos, voy a ganar siempre. Si fuese así, digamos, ganar dinero en las acciones sería algo facilísimo. Tú simplemente compras cualquier acción a cualquier precio y ganarías siempre. Lamentablemente no es tan fácil. Y por eso es que es muy ilustrativo recordar el caso de las acciones japonesas. Entre 1984 y 1989, el índice Nikkei de 225 acciones japonesas, o sea, en 5 años y medio, subió casi 300%, es decir, se multiplicó por 4. ¿Pero qué pasó después? Que desde diciembre del 89 hasta febrero del 2009, o sea, 19 años, el Nikkei valía un 80% menos. Hoy, en febrero del 2023, el Nikkei vale todavía un 30% menos que en 1989. Imagínate una persona que en el 89 tiene 35 años, tenía el futuro por delante y dijo, yo invierto en acciones porque las acciones siempre suben, y tuvo la mala suerte de comprar en diciembre de 1989. Bueno, esa persona hoy tiene prácticamente 70 años y tiene un 30% menos. En realidad tiene todavía menos porque habría que restarle la inflación, aunque en Japón no debe haber sido demasiado alta. Pero este ejemplo te lo doy para que nunca se te olvide que puede pasar cualquier cosa con las acciones. Y el caso de Japón te ilustra que aún a largo plazo, porque te digo, han pasado 33 años, las acciones pueden no haberse recuperado. Entonces, todos los ahorros de una vida se pueden haber echado a perder.
digamos, una familia, una persona, una empresa puede arruinar si toma malas decisiones. En cuanto a la evolución del precio de las acciones, podemos partir de lo que se llama la hipótesis, la teoría de los mercados eficientes. Esto empezó, ahí te puedes remontar a antecedentes del siglo XIX, de investigaciones de matemáticos franceses, pero digamos, en tiempos más modernos, esta hipótesis de los mercados eficientes cobra fuerza a partir del trabajo del economista Eugene Fama. Creo que en inglés se pronunciará Fama, no lo sé. Eugene Fama. Esta teoría, que publicó en un paper en el año 70, dice básicamente 4 cosas. La primera es que el precio de las acciones refleja en todo momento toda la información disponible. Por lo tanto, como los precios reflejan toda la información disponible, es imposible batir al mercado, o sea, obtener una rentabilidad superior a la del mercado. El segundo punto es que, coherentemente con lo anterior, las cotizaciones siempre reflejan el valor, el fair value, se dice en inglés, es decir, el valor justo, el valor apropiado. Por lo tanto, es imposible, según esta teoría, comprar acciones baratas o vender acciones caras, porque si las acciones tienen precios que permanentemente reflejan toda la información disponible, por lo tanto los precios son los correctos, entre comillas, sería imposible comprar acciones subvaluadas o vender sobrevaluadas. Porque además dicen que si hubiera alguna discrepancia con respecto al valor justo, al valor apropiado, aparecerían arbitrajistas que corregirían eso simplemente comprando y vendiendo para aprovecharse esa mala formación del precio. En tercer lugar, también como corolario de que los precios reflejan permanentemente toda la información disponible, es que sería imposible obtener rentabilidades mejores que las del mercado a partir de lo que en inglés se llama el stock picking, es decir, seleccionar acciones individuales, o de market timing, es decir, entro ahora, salgo ahora, es decir, adivinando cuáles son los picos y los valles de los mercados. Dice, la única forma de obtener una rentabilidad mayor es asumir un riesgo mayor, pero no puedes batir al mercado, insisto, eligiendo acciones o entrando y saliendo en los momentos adecuados. Todo esto, insisto, de acuerdo con la hipótesis de los mercados eficientes del economista Eugene Fama. Y entonces, finalmente, el cuarto punto es que los que logran batir al mercado lo hacen simplemente por tener buena suerte, no porque sean más hábiles que el resto. E incluso dicen que es por una cuestión de ley de probabilidad. Dice, si en un mercado participa mucha gente, forzosamente algunos van a tener una rentabilidad mayor al mercado y otras menor que el mercado, pero en promedio están todos igual. Y entonces es imposible que uno esté sistemáticamente obteniendo resultados mejores que los del mercado. Por lo tanto, dicen, el que lo logra es simplemente porque tiene suerte. Esta hipótesis luego se popularizó a través de un libro que se llama Un paseo aleatorio en Wall Street, que en inglés el libro se llama A Random Walk in Wall Street, del economista Barton Malkiel. Este libro salió en el año 73. Lo que quería decir este libro no es que los precios son aleatorios, porque empecé diciéndote que no pueden serlo, en el sentido de que pueda ser cualquier precio, sino en el sentido de que los precios son impredecibles. Lo que quería decir este libro, el mensaje central, no es que los mercados son irracionales, que el mercado es un casino, etcétera, etcétera, sino simplemente subrayar la dificultad para pronosticar los precios de las acciones. Este libro tiene más de 500 páginas, por lo tanto, yo te estoy sintetizando a vuelo de pájaro
un tema que se puede profundizar evidentemente mucho. Además, tendrías el paper de Fama y todos los trabajos y artículos posteriores que escribió. Que los precios de las acciones reflejan la información disponible, eso está fuera de discusión. Tú puedes mirar el precio por ejemplo, del índice Standard & Poor's por minuto, y cuando hay una noticia, por ejemplo, de, no sé, que la Reserva Federal tomó una decisión inesperada o cualquier otra cosa sorpresiva, y vas a ver cómo automáticamente el índice sube o baja reflejando esa nueva información. Ahora, el debate no está ahí, es decir, evidentemente los inversores reaccionan a la información y el flujo de información es continuo. El debate radica en qué medida los precios reflejan la información y además si es lo único que altera los precios. Es decir, si los precios solo se mueven por información o hay más cosas que mueven los precios. Entonces, ahí ya incluso entre los que proponen, digamos, los que defienden esta teoría de los mercados eficientes, hay distintos grados, hay 3 grados principales. Hay algunos que te dicen, digamos, los que defienden la teoría en su sentido débil, te dicen básicamente que los precios vienen reflejando toda la información disponible y cualquier información, digamos que no tiene sentido mirar los precios históricos porque esos precios históricos ya reflejaron la información y cualquier cosa útil que nos puedan decir los precios pasados para ver los precios actuales ya está incorporada en el precio. Por lo tanto, de ahí no puedes obtener nada nuevo. Pero sí dicen que si tienes nueva información, por ejemplo, a partir del análisis de los balances de las empresas, tú crearías nueva información y por lo tanto sí podrías lograr beneficiarte de la información que tú eres capaz de crear. Es decir, si tú eres capaz de hacer un nuevo análisis a partir de los balances de las empresas, tú podrías tener una información nueva y por lo tanto, como eres el primero en tener esa información, podrías beneficiarte. En segundo lugar está los que, digamos, creen que la capacidad del mercado de absorber la nueva información es un poco más fuerte. Entonces dicen que ni siquiera analizando los balances serías capaz de generar nueva información. Los que defienden esta segunda versión un poco más fuerte de la hipótesis de los mercados eficientes, te dicen que solo puede tener nueva información el que tenga información, lo que se llama en inglés el inside information, es decir, información de dentro de la empresa. Por ejemplo, si tú eres parte del equipo contable que prepara los estados financieros de una empresa que cotiza en bolsa, tú te vas a enterar antes que el mercado. Y si la información es buena, te podrías beneficiar. Es verdad que eso sería hacer trampa y si no lo haces, digamos, de una manera muy sutil, te van a descubrir y vas a poder terminar en la cárcel incluso. Pero desde el punto de vista de la teoría del mercado eficiente, te pueden decir, mira, esta persona sí tiene información que los demás no tienen, entonces sí se puede beneficiar. Pero el ámbito ya está muy restringido a ese tipo de ejemplos, al presidente de la compañía o al equipo contable que lo está preparando los estados financieros, por ejemplo. O el presidente de la compañía es el que sabe si va, por ejemplo, a hacer una oferta para comprar otra empresa, eso solo lo sabe él. Pero hay incluso una tercera versión que dice que no hay ninguna posibilidad de beneficiarte de nada porque toda la información, inclusive la inside information, ya está reflejada en los precios. Como que los precios incluyen la posibilidad de que otra empresa haga una oferta de compra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay ninguna sorpresa en el mercado y toda la información ya está incluida en los precios. ¿Cuál es el punto importante de todo esto? Que los que creen que los precios ya reflejan toda la información disponible, piensan que no tiene sentido perder el tiempo en tratar de adivinar qué empresa va a subir, qué empresa va a bajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dicen? Que lo único que se puede hacer en los mercados es comprar un fondo de inversión o un ETF de todo el mercado, de todo el índice, por ejemplo, un ETF que tenga
500 acciones y ya está, y nada más. Lo único que se podría hacer es inversión pasiva, es decir, dado que es imposible superar al índice, yo lo que hago es invertir en el propio índice para acompañarlo, y más que eso no se puede hacer. Bueno, y lo que sí podrías hacer es buscar la forma de hacerlo con el menor coste posible, es decir, a través de un ETF. La eficiencia del mercado, entonces, lo que significa es en qué medida y qué tan bien el mercado absorbe la información. Cuando un mercado es grande, por ejemplo, las acciones de Apple, hay un montón de gente alrededor del mundo comprando y vendiendo acciones de Apple, ese mercado es más eficiente porque hay muchísima gente analizando Apple, etcétera, etcétera. Pero a veces hay mercados más pequeños y hay otros problemas y ya no hay tanta información disponible, entonces ya esa eficiencia en el mercado baja. Pero hay un punto muy importante, que hay muchos factores que provocan ineficiencia en el mercado. Es decir, que no solo sea la información lo que influye en el precio. Por ejemplo, la falta de liquidez. Tú puedes estar perfectamente informado y quieres vender una acción, pero resulta que no hay contraparte, o sea, nadie te la quiere comprar. Y entonces tienes que bajar mucho el precio para poder vender. Entonces tú estarías vendiendo a un precio que no refleja toda la información. Cuando los costes de transacción se han ido reduciendo mucho, e incluso ahora puedes comprar y vender acciones sin pagar comisión, pero antes eso no pasaba. Cuanto más altos sean los costes de transacción, la eficiencia del mercado cae, porque tú piensas, no, mejor no compro, porque si compro, vendo y vuelvo a comprar, por ejemplo, voy a tener que pagar 2 veces la tasa Tobin, entonces mejor no lo hago. Y lo más importante es, como impacto, como influencia en el mercado, son las emociones humanas, es la psicología del inversor. Hay gente que compra porque simplemente le puede tener simpatía a la empresa o compra las acciones porque trabaja en esa empresa y entonces dice no, le tiene confianza y sigue comprando. Hay gente que se asusta rápidamente y vende. Hay gente que en lugar de ser temeroso, al revés, es extremadamente confiado y es ya osado y compra y se endeuda para seguir comprando y entonces, digamos, toma riesgos exagerados, porque esa es otra cosa que está inserta en la psicología humana, la actitud frente al riesgo de unos y de otros. Nunca te olvides de una cosa, cada precio de una acción se produce porque hubo una transacción, y esa transacción significa que alguien compró y alguien vendió. Por lo tanto, siempre, permanentemente en el mercado, y eso para mí es uno de los rasgos más maravillosos, es que hay 2 visiones contrapuestas. Uno que las quiere vender porque no, estas acciones ya están caras, no van a subir más y las vendo. Pero hay alguien que te la está comprando. O al revés, voy a comprar esta acción porque está baratísima y no va a caer más, pero hay alguien que la está vendiendo. Bueno, por lo tanto, que la información influye en los precios, sí, pero también hay muchos otros factores. Entonces, en definitiva, no podemos decir que los mercados, es un error en realidad decir que los mercados sean algo súper eficiente. Y no puede ser eficiente en el sentido matemático nada en lo que participe el ser humano, porque el ser humano comete errores y además tiene emociones, como te digo. Ahora, los que critican la hipótesis de los mercados eficientes te dicen que, por ejemplo, hay inversores como Warren Buffett que sistemáticamente han batido al mercado, cosa que, según la hipótesis, sería imposible. Y en general, hay gente que se ha hecho millonaria desde la perspectiva del value investing, es decir, buscando acciones que estén baratas y vendiéndolas cuando están caras, cosa que según esta teoría es imposible. Los que critican esta hipótesis también te dicen que algunas cosas que han pasado, por ejemplo, el crash del año 87, en un mismo día, el índice Dow Jones cayó 20%. Entonces dice, ¿cómo es posible que si el mercado es eficiente, de golpe descubra que todo valía un 20% menos? Eso evidentemente está mal. Como también es una prueba de que el mercado no es eficiente cuando se forman burbujas financieras, en parte también alentadas por la manipulación monetaria que hacen los bancos centrales. Cuando hay una burbuja, evidentemente los precios se han desligado de su valor razonable. También ha habido cambios en las regulaciones a favor de la transparencia. Entonces, por ejemplo, ahora el impacto que producen la publicación de resultados no es tan grande como
lo que se producía hace algunos años. Es decir, la diseminación de la información, digamos, a partir de regulaciones te demuestra que no es que el mercado ya solo absorbía toda la información, sino que al haber promovido prácticas más transparentes, el mercado funciona mejor. Los precios de las acciones tienden a fluctuar alrededor de las expectativas sobre las ganancias por acción de una empresa. Siempre que hablamos, no hablamos solo de las ganancias de la empresa, sino de la ganancia por acción, es decir, esas ganancias dividido por el número de acciones. Insisto, podemos decir que los precios de las acciones tienden a fluctuar alrededor de lo que se espera que sean las ganancias por acción, que luego esas expectativas se pueden revelar equivocadas, por lo tanto el precio en algún momento se va a tener que ajustar. Otra forma de verlo es pensar que las empresas tienen un valor intrínseco y que entonces la cotización va a fluctuar en torno a ese valor intrínseco. El problema con esto es que nadie sabe exactamente cuál es el valor intrínseco porque no hay una fórmula para calcularlo. Entonces el valor intrínseco incluye también un componente subjetivo. Por ejemplo, imagínate que una empresa tiene ventas muy importantes tanto en México como en Polonia, por decir dos países cualesquiera, y que hay un problema en la economía mexicana. Entonces, una persona puede pensar que esos problemas en la economía mexicana van a impactar muy negativamente en el valor intrínseco y por lo tanto en la cotización. En cambio, la otra persona puede pensar que sí, que es un problema, pero que en realidad el mercado polaco va a evolucionar tan bien que va a más que compensar el problema de la economía mexicana y por lo tanto el valor intrínseco se va a ver poco afectado. O también se puede pensar que los problemas de la economía mexicana son circunstanciales y que no alteran mucho el valor intrínseco de la empresa. Por lo tanto, esta idea del valor intrínseco no nos soluciona tampoco el problema, pero digamos, es otra referencia que se puede tener en mente. También es muy importante tener en cuenta el tamaño de la empresa. Porque, por ejemplo, en el caso de las empresas grandes hay mucha más información, por ejemplo, de las que forman parte del índice Dow Jones. En cambio, si es una empresa más pequeña, la cantidad de información que hay es menor. Pero no solo influye la cantidad de información y de analistas y de gente analizando la información de una empresa grande o de una empresa pequeña, sino que también afecta la liquidez. Porque en las empresas grandes hay muchísima gente comprando y vendiendo y en las empresas pequeñas eso no ocurre. Además, no es irrelevante en qué país tenga su negocio. Si es una empresa argentina, va a estar sujeta a una incertidumbre política y una inestabilidad económica mucho más importante que si está en Alemania. Por lo tanto, la forma en que la nueva información impacta la cotización de una empresa grande o pequeña en un país avanzado o en un país inestable también es distinto. En resumen, lo que podemos decir es que las cotizaciones en el mercado van descontando o de otra forma van teniendo en cuenta toda la información que se va conociendo. El núcleo de la hipótesis de los mercados eficientes es considerar que esta capacidad de descontar las noticias por parte del mercado es muy buena. La crítica a esta hipótesis es que esa capacidad para descontar, es decir, para incorporar en la cotización las nuevas noticias, no es tan buena. El punto es que no estamos hablando de hechos ciertos, sino de expectativas. Porque, por ejemplo, si en un país, digamos en Brasil, la moneda se devalúa, nosotros no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto de esa devaluación en la cuenta de resultados de cada empresa, sino que el mercado va a tener una expectativa y por supuesto no todos van a tener la misma expectativa. Segundo, esas expectativas pueden ser persistentes o no. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de una devaluación en Brasil, el mercado puede seguir pensando que a unas determinadas empresas exportadoras le va a venir muy bien y a otras
que se dedican más al mercado interno, por ejemplo, no le va a venir tan bien. Y esas expectativas pueden mantenerse en el tiempo. En cambio, muchas veces pasa que el mercado primero reacciona de una manera y luego las cotizaciones cambian en sentido inverso, simplemente porque la información se procesó y lo que primero parecía de una forma, luego resulta ser de otra. Por lo tanto, no es que el mercado sea ciclotímico o irracional, sino que simplemente un tema lo enfocó de una manera y luego lo enfoca de otra. Si además de tener en cuenta que estamos trabajando con expectativas y que las expectativas no son todas iguales y que además son cambiantes, pero además de eso, como digo, tenemos en cuenta que también influyen las emociones, es decir, hay gente que puede sentir más miedo y actúa de una manera más visceral, otros son más conservadores o tienen los nervios más templados, que también en el mercado inciden rumores infundados o información que es muy difícil de saber cómo va a impactar. Por ejemplo, fue el caso de la pandemia o del ataque a las Torres Gemelas en el 2001. Todo eso nos permite entender por qué a veces los cambios en las cotizaciones son muy bruscos. Y esto, una vez más, no quiere decir que el mercado sea irracional, porque siempre hay gente detrás comprando y vendiendo, tratando de ganar lo máximo posible o de perder lo menos posible. Y finalmente, para terminar, hay que partir de la base de que la incertidumbre sobre el futuro es ineradicable, siempre va a haber incertidumbre. Y como los mercados miran al futuro y la incertidumbre sobre el futuro no se puede erradicar, siempre va a haber fluctuaciones y en la medida que esa incertidumbre sea mayor que lo normal, las fluctuaciones también van a ser mayores que lo normal.